Gracias, Señor. Y que podamos dedicar un tiempo a prestar toda la atención posible en comprender, no solamente desde la mente, sino desde el espíritu, lo que Dios quiere transmitir a nuestra vida. Creo que nuestro mayor deleite está en la palabra de Dios. Nuestro sustento está en ella. La palabra tiene la facultad de alimentarnos, de vestirnos, de darnos dirección. Todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Sean todos bienvenidos. Veo algunas caras nuevas. Sean bienvenidos. Esta es su casa. Y dediquemos entonces este momento a recibir su palabra. Amén. El Señor es fiel. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra. Gracias, Señor. El título es un poco complicado, pero me toca y me corresponde explicarles el día de hoy. Hay una palabra importante que vamos a usar el día de hoy, quiero que la comprendan muy bien. Y es la siguiente: metacognición. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo? Metacognición. Es una palabra muy usada en la psicología. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la metacognición espiritual. Y les explico un poco. La metacognición es una palabra compuesta. Tiene una raíz importante. Y tiene una división. La primera palabra es meta, que tiene que ver con el más allá. Suena raro, ¿no? Ese más allá. Pero sí, tiene que ver con algo más allá. Tiene que ver con algo que está por encima, o algo que forma parte de algo esencial. Y cognición tiene que ver con esa forma de adquirir conocimiento. ¿A cuánto les gusta aprender? Nos toca aprender todos los días. El que deja de aprender, deja de crecer. Así que sí, es una palabra compuesta del griego y tiene su raíz en el conocer. Pero el plan de Dios y el plan espiritual es que tú puedas conocer más allá de lo natural. Por eso la metacognición tiene que ver con el conocimiento que va más allá. En otras palabras, en la psicología se usa simplemente para pensar sobre el pensamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado sin pensar? ¿Sí? Creo que por ahí va el tema. Imagínense, entonces, la metacognición es pensar sobre lo que piensas. Entonces es ir un poco más allá del pensamiento. Y quiero que usted aprenda esto hoy porque está muy vinculado con el mundo espiritual y lo que rige y gobierna, no solamente el mundo, sino lo que rige y gobierna todo dentro de ti. Se usa mucho para reconfigurarte, para hacer cambios internos en la vida. Es poder para analizar, es poder para pensar, meditar y hacer ajustes dentro de nosotros mismos. Comúnmente nos dejamos dirigir por lo que vemos. Y reaccionamos comúnmente según la circunstancia que vemos. Pero no medimos consecuencias, no vemos futuro. No, simplemente tomamos decisiones. Y cuando no estoy íntimamente bien configurado con la palabra de Dios, voy a tomar acciones según lo que yo creo que está bien. Y por eso
Muchos podemos estar dentro de la iglesia, pero la palabra de Dios todavía no está configurada en ti. Cuando la palabra de Dios no está configurada en ti, no solamente es venir a la iglesia. Venir a la iglesia no te va a cambiar si la palabra de Dios no te codifica primero. Necesitas que tus pensamientos estén alineados sobre los pensamientos de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Metacognición espiritual es el gobierno de la mente de Cristo. ¿Cuántos decimos, tengo la mente de Cristo? ¿Cuántos lo han dicho? ¿No lo han dicho? El que no lo ha dicho tiene que leer la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero eso se vuelve realidad cuando la palabra de Dios ya te ha reconfigurado. Se cumple esa palabra en tu vida. Entonces, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos. Y esto no es metafísica. Simplemente confiesa y ya. No. Tiene que haber una reconfiguración de tu mente a través de la palabra para que tú puedas tener y yo pueda tener la mente de Cristo. Imagínese, nadie ha instruido a Dios. Nadie le puede enseñar. Pero nosotros tenemos el privilegio de tener la mente de Cristo. ¿Se imaginan lo que puede hacer una persona teniendo la mente de Cristo? Es un vacío de ti y es llenarte de Él. Ese siempre ha sido su plan. Vaciarnos de lo que éramos y reconfigurarnos con una nueva enseñanza bíblica, un nuevo concepto, tener en nuestra vida los argumentos correctos para dirigir nuestros pensamientos y así nuestras acciones. Comencemos. El diseño original de un representante. ¿Cuántos aquí son representantes de Dios? Pero deberíamos de tener un diseño original. Cuando llegamos nosotros a Cristo, al parecer, veníamos desconfigurados. Veníamos un poco aporreados, con pensamientos culturales, con enseñanzas, con formas. Mucho tiempo duramos pensando que así estaba bien y que así éramos nosotros. Hoy vamos a entender que hay una configuración de fábrica. ¿Cuántos les ha tocado volver el teléfono a la configuración de fábrica? Cuando llegamos a Cristo, la intención de Dios es que usted vuelva a la configuración de fábrica, el diseño original. Escuche, la metacognición es la capacidad de uno reflexionar. ¿Cuántos reflexionan antes de actuar? ¿Cuántos piensan y meditan? Lo primero que hay que hacer es reflexionar. Y reflexionar es el arte de sentarme y evaluar si lo que voy a hacer o a decir está bien o está mal. Y reflexiono. Como segundo, controlar. No solamente pienso y medito y reflexiono, sino que controlo. Cuando logro reflexionar, logro controlar. Si no reflexiono, no controlo. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas y decimos, lo que pasa es que se me salió? No lo pensé. Y cuando accionamos de esa manera, ¿qué pasa?
Ciertamente todo nos sale mal porque no hubo un previo, no hubo una atención a los hechos que iba a realizar. Pensar, repensar, analizar, examinar, te va a llevar a poder controlar tus acciones, a pensar en frío. Y por último, regular. Y es examinar que sí y que no. Como un control de calidad. Que sí, que no. ¿Cuál es el pensamiento de Dios y cuál no? Ahora que estamos en Cristo Jesús, analizamos, conozco la palabra de Dios y veo que llega un pensamiento a mi mente. Entonces lo reflexiono. Después de reflexionarlo, puedo controlarlo. Y después de controlarlo, puedo decir si es o no es de Dios, regularlo. Entonces, ¿lo tomo o lo dejo? ¿Cuántos tenemos la capacidad de analizar? Todos tenemos la capacidad, pero ¿cuánto lo usamos? Hoy en día estamos viviendo un mundo acelerado. Constantemente un mundo que va llevándose por en medio a todo lo que se atraviesa. Y nos ha obligado a nosotros a actuar sin pensar. Lo están vendiendo y ya se van a acabar. Y así nos venden la publicidad. La oferta es por tiempo limitado. Y entonces usted corriendo porque usted lo quiere. Y entonces no te dan tiempo de reflexionar, no te dan tiempo de regular, no te dan tiempo de nada. Sino que tú tomas la decisión y ya cuando vienes a ver estás metido en tremendo problema y ya no sabes qué hacer. ¿Correcto? ¿A cuántos les ha pasado? Nos pasa. Y qué delicado, porque es que tengo a Cristo, quiero que me vaya bien. Pero constantemente Dios te está sacando del lodo donde tú te metes. Porque no te dirigió la palabra de Dios, sino que te dirigió tu propio deseo. Para que podamos ver un verdadero cambio en nuestra vida, tenemos que actuar bajo la palabra de Dios. Y mientras que yo obedezca la palabra de Dios y esté dentro de la palabra de Dios, yo estoy oculto dentro de las llagas de Cristo. Cuando estoy yo dentro del cuerpo de Cristo, a mí nadie me hace daño. Pero yo tengo que estar dentro, no fuera. Lo que me saca del propósito son mis acciones. Lo que me llevan al descuido espiritual son las cosas que hago y digo todos los días. Y decimos, Cristo no está muerto, y es verdad, no está muerto. Está más vivo que tú y yo. Pero no actuamos conforme a su plan, sino que actuamos según nuestro deseo. Mucho cuidado con esto. Entonces es un proceso, reflexionar, controlar, regular. Los propios procesos del pensamiento y del aprendizaje. Yo tengo un proceso en mis pensamientos o solo pienso. Debo pensar y entender que hay un proceso en el pensamiento. Proceso de reflexión, de análisis. Y eso lo vamos a verificar muy bien hoy a través de la palabra de Dios. Desde muy niño hay una frase que siempre me llamó la atención. Desconocía de dónde provenía hasta que comencé a leer la Biblia. Y después investigué un poco más allá y entendí de dónde procede ese tipo de pensamiento. Y es aquella frase que dice, piensa antes de actuar. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Sí la han escuchado? Uno solo. ¿La ha escuchado? Sí, hay varios, pero como la palabra los golpea, entonces se hacen los locos. Pensar antes de actuar.
Y eso me bendijo toda la vida. No me hizo perfecto, pero en ciertas ocasiones me ha salvado el pellejo. Pensar antes de actuar. Vamos a hablarles del principio filosófico. Proviene principalmente de la filosofía clásica, especialmente de la antigua Grecia, asociada a Sócrates como un concepto para analizar. ¿Qué vamos a analizar? La verdad, la bondad y la utilidad para la acción. Tengo el pensamiento, pero entonces, ¿ese pensamiento es verdad? ¿Le ha pasado que ha tenido pensamientos o alguien le hace un comentario? Fulano dijo, y usted se enciende en ira, ¿no? Porque alguien dijo. Pero, ¿será verdad? No, usted se molesta y va y reclama. O se entristece y se pone a llorar. Dependiendo de su temperamento, viene una conducta. Pero ¿por qué te afectó si todavía no sabes si es verdad? Imagínese el proceso donde debemos entrar para analizar si eso es verdad. Amerita una investigación. Pero no solamente la verdad, sino la bondad. ¿Es bueno? ¿Me va a generar algo bueno? Porque ¿para qué perder el tiempo pensando en algo que me va a hacer daño? Automáticamente, cuando detecto que no es bueno, que no está dentro de la palabra de Dios, que no me conviene, automáticamente desecho el pensamiento. O desecho la junta. A veces son personas que no me conviene y tengo que quitarlas. Que hay a mi lado que yo tengo que analizar para entonces sacarme las pulgas, quitarme lo que no me conviene, quitarme lo que me hace daño. ¿Cuánto nos gusta vivir con problemas? Porque una cosa es la prueba, ya se lo he explicado, y otra cosa son problemas. Sí puedes tener problemas, sí, si tú te los buscas. Cuando la prueba viene de parte de Dios, es una prueba, eso es una prueba. ¡Qué bendición! Nos gloriamos, damos gracias al Señor y nos contentamos por la prueba. Y dice la Biblia que te debes gozar en medio de la prueba. Chévere. Ese es el que está dentro de la palabra de Dios, haciendo conforme a lo que dice la Escritura. Y no la prueba, gócese, que pronto viene la bendición. Doble, triple, quíntuple, viene la bendición. Tranquilo, espera que viene la bendición. El problema es cuando tú no analizas, no piensas, no estás dentro de la palabra de Dios y dejaste que el pensamiento, la persona o la acción tomen el control, sin saber si es bueno para ti o no. Entonces tengo que analizar si es verdad y tengo que analizar si es bueno. Pero no solamente eso. Tengo que pensar en la utilidad de la acción. ¿Es útil? ¿Bendice a alguien? ¿Me va a ayudar? O simplemente lo que hago es darle deseo a la carne, ¿no? Lo hago porque lo quiero hacer y punto. No analizo. Si está dentro de la verdad, no analizo si es bueno para mi vida y no analizo si es útil para mí o para alguien. Es una regla básica dentro de la filosofía para analizar cualquier cosa y mantenerte dentro de un estado sabio, lógico, entendible. Nosotros que somos creyentes, no es la filosofía la que nos dirige, es la palabra de Dios. Así que uso los mismos principios y los encajo dentro de la palabra de Dios. Y entonces analizo, está dentro de la verdad de Dios. Analizo, está dentro de lo que es bueno, que Dios me ha recomendado y me ha dicho esto es bueno.
y analizo también dentro de la palabra de Dios si es útil. Con esos 3 principios usted analiza y decide si hacerlo o no hacerlo, si quedarse ahí o no quedarse ahí, si juntarte con esa persona o no juntarte con esa persona. ¿Le parece bien? Ok. Y me hizo recordar también una frase muy antigua que dice, si tiene solución, repáralo. Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a dar mala vida? ¿Sabes cuántas personas están sufriendo porque se les murió un familiar y todavía sufren? ¿Tú con tu sufrimiento lo vas a resucitar? ¿Por qué sufres? Porque todavía el pasado te afecta. Si el pasado no lo puedes reparar. O si puedes. ¿Por qué lo sufres? Aún en la actualidad tomas decisiones basado en el dolor que sientes por las cosas que pasaron antes. Y es la peor tontería que te puede suceder. Tomar decisiones actuales basado en el pasado. Quiere decir que todavía estás atado al pasado. Y mientras que estés atado al pasado, usted jamás va a ser libre. Métase en la iglesia que quiera, pero usted jamás va a ser libre. No porque Cristo no quiera hacerte libre, es porque tú no quieres ser libre. La palabra de Dios debe entrar en tu vida, ser analizada, tener el proceso y hacer los ajustes. Esos ajustes los haces tú a través de la palabra de Dios, creyendo lo que Dios dice. Y es donde viene la autoridad y es donde viene el cambio de vida. Muchas personas que están orando para que Dios los cambie, se equivocaron otra vez. Oramos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Y al escuchar la palabra genera fe. Y al la palabra generar fe, entonces deberíamos entrar en este mismo proceso. Reflexiono la palabra, controlo la palabra y regulo la palabra, aplicándomela. Porque si yo era un mentiroso y la Biblia a mí me dice no mientas, entonces me ubico en la palabra de Dios, lo reflexiono, lo regulo, examino mi vida si soy o no soy. Sí soy. Entonces, controlo, regulo y cambio. Tengo que dejar eso porque yo soy de Dios. Y esa decisión la tomas tú. Usted está esperando que mueran los deseos de la carne para usted ser un buen cristiano. No va a suceder. La fe generada en ti a través de la palabra de Dios te lleva a querer cambiar. Y usted dice cambio porque cambio. Esto está mal según la palabra de Dios. Esto está mal según la palabra de Dios. Esto está bueno, esto se queda. Lo demás se va. Y ahí viene la autoridad de la palabra de Dios. No es un argumento cualquiera, es un argumento bíblico que debe ser sólido en tu vida. Mantenerse con autoridad, con prestigio, con altura. Porque usted no es cualquiera, usted es un hijo de Dios. Usted es hijo del que todo lo tiene y del que todo lo puede. Y si Cristo puede, yo también puedo. Cambia tu actitud, cambia tu estilo y tu vida no la gobiernan los demás. La gobierna Cristo. La metacognición no es un concepto humano, aunque lo use en la psicología, no es un concepto humano. Yo hoy quiero enseñárselo desde el ámbito espiritual. Puede estudiar el tema y lo conversamos, pero quiero planteárselo desde el punto de vista espiritual, porque todas las cosas que hoy surgen fueron creadas por Dios. Ellos las están descubriendo ahorita. Dios lo ha tenido toda la vida. Ok, la metacognición no es un concepto humano,
Es una función del espíritu para gobernar el alma. ¿Qué es gobernar? Regir, someter. ¿Y qué debemos someter nosotros constantemente? El alma. Sometemos el alma, sometemos la carne. Porque en el alma están los deseos. En el alma que usted dice, ay, pobrecito, y no es pobrecito nada. ¿Eh? Es en el alma. Y entonces Satanás sabe que tienes alma, un alma dócil, débil o amable, y por ahí te manipulan. Terminas tomando decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque tú eres buenecito. Y no hay bueno ni siquiera uno, dice la Biblia. Todo lo bueno que hagas es porque estás dentro del marco de la palabra de Dios. Si estás fuera de la palabra de Dios, ahí no hay bondad. Si usted toma una decisión porque es bueno, pero usted no la analizó, porque usted no la pensó, usted lo hizo mal. Necesitamos gobernar el alma, porque nosotros no somos alma solamente, somos espíritu. Somos un espíritu con Dios. Dice la Biblia que primero fuimos espíritu, luego alma y luego cuerpo. Nosotros vivimos al revés, nosotros somos cuerpo, porque nos gusta alimentar la carne, darle gusto, comida y dormir, ¿no? Y otras cosas. Primero carne. Nosotros somos más bestias que otra cosa. Primero carne, después alma, los sentimientos. Y por último, somos espíritu. Y nuestro espíritu siempre está en coma, ¿no? ¿Has visto una persona en coma? Acostado y sin mover. Solo respira. Y casi que respira por respiración artificial. No, en esa condición debería estar nuestra carne. Sometida, sostenida, nuestra alma también, para poder decidir conforme a Cristo y no conforme a nuestros propios deseos. Que te gobierne Cristo. Dile al que está a tu lado que te gobierne Cristo. Casi que se echan un pellizco y todo. Cuidado. Como que agarra que el Señor te está hablando. Bueno, al que está al lado, dile tú también de dónde te habla. Ok. Es la capacidad dada por Dios para observar. ¿Para qué? Observar. La educación nació de la observación. ¿Cómo aprendían los filósofos, las primeras escuelas? ¿Cómo analizaban? Observaban. Leamos a Salomón y su sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría de Salomón? De la observación. Y lees los proverbios, o lo lees en Eclesiastés, o en cualquiera de los libros escritos, y lo vemos observando. Ve la hormiga. Ve la serpiente en la piedra. Observa. ¿Usted quiere conocer a una persona? Y si usted se quiere conocer a usted, no ve hacia afuera, ve hacia adentro. Comúnmente queremos pintar una apariencia y vender una imagen. Y estamos muy preocupados cómo me ve la gente. Pero muy poco estamos pendientes cómo soy en realidad. Y entonces constantemente queremos cambiar a la gente porque es lo que observamos y vemos todo lo malo de la gente
Pero el plan de Dios y lo que quiero plantearle el día de hoy es que usted pueda observar, no hacia afuera. Hacia afuera no te vas a conocer. Lo que diga la gente no es opcional. Si te quieres conocer en realidad, observa hacia adentro. Siéntate contigo y ve al Espíritu. Analízate, evalúate, reflexiona, controla, regula, no afuera, adentro. Hay días que quieres ser ordenado y te levantas con aquel ánimo porque tú quieres cambiar tu vida y ordenas tu cuarto ese día. Pero como no cambió adentro, el día siguiente el cuarto va a volver a estar desordenado. Porque es que no cambiaste por dentro, cambiaste algo afuera. No funcionamos así. En Cristo no funcionamos así. Vemos hacia adentro primero. El que es espiritual no ve y no se deja guiar por lo que ven sus ojos. Tampoco se deja guiar por lo que la gente dice. La gente es muy falsa, seamos honestos. Y la gente te ve, te aplaude en tu cara, te reconoce y puede decir muchas cosas lindas delante de ti, pero a tus espaldas, ¿qué dices? Hay una naturaleza humana, muy humana, que cuando está lejos de Dios, somos malos. Por eso necesitamos la reconfiguración de la palabra de Dios en nuestra mente para poder actuar con la bondad de Cristo. Si no hay palabra de Dios en mí, yo no voy a poder actuar bien. Por lo poco bueno que según yo haga, lo voy a hacer por mi deseo y lo que creo que es bueno, no conforme a lo que está escrito. Y eso va a llevarme a detener el proceso de cambio. Necesito que haya un cambio dentro de mí, que haya altura dentro de mí, que haya respeto dentro de mí. Si yo no me respeto, a mí nadie me va a respetar. Y por supuesto jamás me voy a dar a respetar. Así que todo cambia dentro de mí. Y si Cristo habita en mi corazón, Él me va a ayudar a que todos estos cambios se gesten. Pero ¿cómo conozco que Cristo está dentro de mí? ¿Y cómo formo a Cristo dentro de mí? Si no es a través de su palabra. Lo más físico que tenemos para conocer a Dios es la palabra de Dios. Y ella nos guía a que haya un cambio interno dentro de nosotros. No se fije en lo de afuera, no escuche lo de afuera, no se guíe de la gente. Usted tiene una pareja, chévere, está dentro de la palabra de Dios, obedézcala. Pero si su pareja no está actuando conforme a la palabra de Dios, no lo obedezca. Si tienes un pastor, para los que tienen pastor, y su pastor está actuando dentro de la palabra de Dios, obedézcalo. Si no está dentro de la palabra de Dios, no lo obedezca. Eso no se lo va a decir cualquier pastor. Pero ¿cómo sabes tú si tu pareja está dentro de la voluntad de Dios si tú no conoces la Biblia? ¿Cómo conoces tú que lo que tu pastor te está enseñando es bíblico si tú no lees Biblia? Y no solamente leer, hablo de profundizar. Terminamos teniendo al pastor como Dios, creyendo que Él lo sabe todo.
analice, lea la Biblia, profundice. Muchas veces estamos esperando que sean los ministros, los pastores, que hagan un cambio en nuestra vida. Somos solamente guías en este proceso. Y yo me preocupo por mi cambio, primero que nada, por el cambio de mi familia. Y colaboro para que usted cambie. Pero si usted no me obedece lo que yo le enseño de la Biblia, usted no va a cambiar nunca. Así que ese proceso de esfuerzo, de análisis y de reparo interno, lo haces tú. Si no hay colaboración de tu parte, no creas que el pastor tiene una varita mágica para cambiar a la gente. La oración ayuda, sí. Congregarte ayuda, sí. Pero todo eso sin obediencia a la palabra de Dios no sirve. Hoy vamos a refundar el pensamiento dentro de la palabra de Dios. Lo necesitamos con urgencia, si usted quiere cambios. Aquí hay personas que veo que están evolucionando y que están bendecidos. Y van a seguir siendo bendecidos. Pero es conforme a la obediencia a la palabra. El mundo lo llama pensar sobre el pensamiento, la metacognición. El mundo lo conoce así. Pensar sobre el pensamiento. Y suena chévere. Y nosotros debemos hacer esto de igual manera, pensar sobre lo que pensamos. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Esos pensamientos que estoy teniendo encajan con lo que la Biblia dice. Eso que quiero hacer, vea, estoy reflexionando sobre el pensamiento que yo estoy teniendo. Entonces tengo una cita conmigo mismo. Y entonces recuerdo al salmista David. En los salmos, cuando usted lee los salmos, en algunas ocasiones encontramos a David hablándose a sí mismo. Oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Con quién estaba hablando David? ¿Con Dios? Estaba hablando consigo mismo. Nosotros somos muy amigueros, ¿no? Y nos gusta tener a alguien con quien hablar o alguien que haga algo conmigo. Pero la mejor cita que usted puede tener internamente es con Dios y con usted. La mejor amistad que usted puede realizar, primero con Dios, luego con usted. Y luego con su pareja si la tiene. Si no, hace esto conforme a este orden, usted va a seguir viviendo según el ojo. Y vivir en el ojo es seguir tomando malas decisiones. El reino lo llama renovación del entendimiento. En la Biblia va a encontrar la frase, renovados bajo el entendimiento. ¿Cuál entendimiento? De la palabra de Dios. Esto también lo conocemos como reingeniería a través de la palabra. ¿Qué es reingeniería? Es que me vuelvo a hacer, es que me analizo y me reconstruyo y me vuelvo al diseño original. Puse cosas en mí que estaban mal, las quito. Ese mueble no va ahí, lo quito. Ese pensamiento que está ahí no es mío, lo quito. Ese odio que está en mí, lo quito. No forma parte de mi diseño. Porque todo lo que esté ahí dentro, que no esté dentro del diseño, te va a estorbar en la vida. Y vas a vivir culpando a la gente. Vas a vivir hablando mal de la gente. Le vas a echar la culpa al gobierno, a tus padres, al país, al vecino, al jefe que te votó. Pero nunca te vas a dar cuenta
que es que tienes una acumulación de cosas dentro de ti que no forman parte del diseño de Dios para tu vida y que tienes que quitarlo. Debe salir inmediatamente de tu vida. Pero eso no lo saca el Señor, eso lo sacas tú. El pastor te puede reprender al diablo y echar fuera a los demonios. Pero ¿sabe qué queda adentro? Las obras. Y esas las rompes tú. Una cosa son los demonios y otra cosa es lo que por años hicieron dentro de ti y estás cautivo con eso. Y otra cosa es que te den apertura de la cárcel por la palabra de Dios y otra cosa es que tú quieras salir. Hay gente que está atado y viene el Señor y lo liberta y ellos mismos se vuelven a poner la cadena y el candado. Y después le echan la culpa a los demás de que la oración no funcionó. Porque es que tú quieres que te arranquen el sentimiento. No, Dios te va a mandar a que ordenes ese sentimiento y lo pongas en el lugar donde va. ¿Va en la cesta de la basura? Échalo en la cesta de la basura. Y no cargues con eso. Duele, sí duele, pero échalo en la basura y ya. Deshazte de eso. No sigas acumulando basura dentro de ti. Pensamientos que te dañan, que te perturban y no te dejan crecer. Vamos a comenzar con Proverbios 13:16. Y vamos a empezar a que la palabra de Dios, como martillo, cuando la Biblia dice como martillo, es una mandarria, no es el martillito que conocemos. El inteligente piensa antes de actuar. ¿Cómo dice? Enjabónese ahí, con la palabra, ¿no? Échale lejía, échale cloro. El inteligente piensa antes de actuar, mientras que el necio presume su ignorancia. ¿Cómo está el mundo hoy en día? La gente presume de las tonterías que hace. La gente presume de las burlas. La gente presume de la homosexualidad. La gente presume de vestirse como mono, como gato, como araña. Hoy en día la gente presume de su ignorancia. Hay gente que presume de que es flojo. Hay gente que presume de que es un mantenido. Necio. ¿Cómo dice? Disculpe. ¿Cómo dice? Enjabónese ahí, ¿no? Si le queda el saco, se lo pone. Si no, lo deja pasar. Mientras que el necio presume su ignorancia. Las redes sociales están llenas de necios que presumen su ignorancia. Y las leyes mundiales apoyan tales sinvergüenzuras. Países poniendo un tercer baño para los extraterrestres. Porque no me queda de otra. Gente que presume su ignorancia. Y le dan validez. Y más validez que la misma palabra de Dios. Más validez que a la lógica. Más validez que a la biología. ¿De qué estamos hablando? Entonces, repito, el inteligente piensa antes de actuar. Si la gente pensara un poco, analizara un poco, si es verdad, si es bueno, si es útil, si reflexionara, controlara y regulara sus pensamientos, no cometerían tanta tontería como el mundo hoy en día comete tanta tontería. Pero se cumple la palabra de Dios.
A lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno, y al necio en su necedad. No lo podemos cambiar. Pero usted que está en Cristo Jesús, el mensaje es para usted y para todo aquel que lo vea y quiera entender que así es que se debe vivir. Quien quiera tener implicaciones eternas, no solamente aquí en la tierra, sino que vivimos para el cielo. Y Dios nos ayuda a vivir bien aquí, a vivir bien después. Porque vivimos de la mano del Eterno y vivimos para la eternidad. Ese es el pensamiento de un creyente sólido, estable, no un necio. Otro verso. Proverbios 15:28. Señala que el corazón del justo piensa para responder, contrastándolo con la boca del malvado que derrama maldad sin filtros. El malo derrama maldad sin filtros, sin pensarlo, sin medirlo. Hace lo malo y ya. Y son tan sinvergüenzas que después se ríen de la maldad que hicieron. Entonces sí hay una diferencia entre estos dos personajes. Un personaje que actúa según Dios y uno que actúa según la maldad. La Biblia es clara de cómo debemos vivir. La Biblia es clara cómo debemos caminar. ¿Queremos la sabiduría de Dios? Allí está. No está oculta. Siempre ha estado allí. Les regalo otro verso. Proverbios 2, 11 y 12. Y le digo lo que indica. Indica que si piensas bien antes de actuar, la discreción y el discernimiento te protegerán del mal. Si piensas antes de actuar, te va a ir bien. Porque hay discernimiento. Porque estás dentro del orden de lo que Dios dice. No actuaste sin pensar. Y esto te protegerá del mal. Muchas personas están metidas en las congregaciones y están pasándola muy triste. No hayan qué hacer con su vida. Porque es que ni venir a la iglesia les resulta. O de ir a cualquier iglesia les ha resultado. Están esperando algo mágico. La palabra de Dios es espíritu y quiere gobernarte. Pero Dios no te puede gobernar de forma obligada. Temprano en la reunión de líderes hablábamos de ese respeto. Dios no obliga a la gente. El Señor se quiere casar contigo y no te va a obligar. ¿Le gustaría que alguien se case con usted por obligación? Si es obligación, no es amor. Dios está buscando gente que le ame. Punto. Si te amo, te obedezco. Si te amo, sigo las reglas. Porque Él es el esposo perfecto. No podemos decir que Él se va a equivocar o que Él tenga que corregir algo, como pasa comúnmente en los matrimonios nuestros, humanos. En los matrimonios humanos, tanto el hombre como la mujer cometen errores. ¿Y qué errores? Y más cuando estamos fuera de la palabra del Señor. Pero nuestro Dios que nos ama, que quiere casarse con nosotros, tiene exigencias para con nosotros, no nosotros, exigencias contra Él. Porque Él es perfecto, Él no puede cambiar, ni va a cambiar, ni va a hacer las cosas a nuestra manera. Entonces somos nosotros los que tenemos que apegarnos a su verdad. ¿Cuántos dicen amén?
Proverbios 14:15. Les voy a predicar hasta que Cristo venga. Proverbios 14:15 dice o advierte que el ingenuo cree todo lo que le dicen. El ingenuo cree todo lo que le dicen. Si usted cree todo lo que le dicen, usted es un... Con todas las letras. Sí. Dios no puede curarte una enfermedad si no la reconoces. Tenemos que reconocer que hemos sido ingenuos por creer todo lo que nos dicen y no tener la capacidad de analizar, de revisar, de estudiar. Si desde el tiempo que usted está aquí, hablando de la gente que tiene, no sé, más de 3 meses, estudiara todo lo que aquí se le enseña, todos ustedes hoy fueran maestros de la palabra. Si ustedes profundizaran a detalle todo lo que aquí se les enseña, en estos últimos 3 años, usted fuera un maestro de la palabra. Pero muchos vienen aquí y creen todo lo que yo les digo. Si usted viene aquí y cree todo lo que yo les digo, usted es un ingenuo. Y no porque yo les esté diciendo mentiras, es que estás actuando mal. La Biblia te dice que tienes que estudiar y analizar lo que se te dice. Y eso es lo que trae cambio y crecimiento a tu vida. Si no lo haces de esta manera, tú no avanzas. Que vas a seguir creyendo todo lo que se te dice. Y el día que haya alguien que te diga algo que te suene más bonito de lo que yo te digo, también lo vas a creer. Cuando te parezca un pastor más guapo que yo, que hable mejor que yo, que te agrade más que yo, que no te hable tan feo como te hablo yo, que te caiga chévere, tú vas a escuchar a otro. Por la misma razón que eres ingenuo. Rompa con eso. Rompa con eso. Pero el prudente, ¿el qué? Prudente, vigila sus pasos. Ah, me dijiste. Ah, bueno, pero yo antes de hacerlo, voy a analizar, voy a revisar, voy a estudiar, voy a ver si tienes razón. Y después de hacer un buen estudio, entonces doy el paso. Hay gente que hoy en día bautiza como en la antigüedad. La gente llega y los bautizan de una vez. ¿Cómo? Si esa gente no sabe absolutamente nada. Ingenuidad. En cambio, en aquellos tiempos, cuando se hablaba de ley, ellos sabían de qué se estaba hablando. Cuando se hablaba de respeto, ellos sabían lo que se estaba hablando. Y el proceso de bautismo, la gente sabía lo que significaba y automáticamente dejaban todo el mismo día que se bautizaban. Arrancaban de raíz todo lo malo. Y nacían de nuevo. Comenzaban una vida desde cero. Sabían lo que era un bautizo. Hoy en día aquí te damos 2, 3 años de doctrina y te enseñamos lo que es el bautizo y todavía te bautizas en ignorancia. Porque no analizaste, no revisaste, no estudiaste, no profundizaste. No vigilaste. Debemos vigilar. Esto no es otra cosa que reflexionar sobre sus acciones. Reflexiono antes de hacerlo. Pienso antes de hacerlo. Examino bien antes de hacerlo. Y entonces cuando lo hago con seguridad, porque entiendo si está dentro de la palabra de Dios y eso me lleva a mí a dar o accionar según la decisión que tomé. Ya sé lo que tengo que soltar, lo que tengo que dejar y cómo tengo que conducirme ahora en mi nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el problema, que hoy en día nos bautizamos y al día siguiente seguimos siendo los mismos que éramos días atrás. No entendimos. Por lo tanto, la palabra de Dios llega a nuestra vida, pero nosotros
Le damos la patada a la perola. Estuvo muy bonito el mensaje. Y ya se queda esperando hasta el domingo que le traigan otro plato. Y usted se lo come y se lo devora. Y ya. La palabra de Dios no es simplemente para que se la coma. Analícese y analice la palabra de Dios por si dentro de esa palabra hay veneno. Como decía un predicador por ahí, hay muerte en la olla. En el Nuevo Testamento también hay dos versos que nos apoyan. Santiago 1:19. Todos los versos que les leí, se los leí del Antiguo. Vamos a leerle unos del Nuevo. Santiago capítulo 1, verso 19. Uno de los apóstoles más duros y radicales. Santiago. Ofrece una regla práctica de oro. Una regla práctica de oro. Escuche. Ser pronto para oír. Ser pronto para oír. Lento para hablar. Vea que hay análisis. Lento para airarse. Es una regla de oro. Examina si es verdad. Examina si es bueno. Examina si es pertinente, si es conveniente. Reflexiona, medita, profundiza, estudia, investiga si tiene verdad. Y después habla. Después opina. Después moléstate. Pero antes, no lo hagas. Va a traer frustración, desánimo, rabia. Y lo que tenías de Dios se perdió. Porque no estás dentro de lo que la Biblia dice. Sé sabio, sé prudente. También tenemos Lucas capítulo 14, verso 28 al 30. Escuche, Jesús mismo utiliza la lógica de la planificación al preguntar, ¿quién queriendo construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Quién? ¿Cuántas veces nosotros creíamos que sabíamos de negocios, nos montamos en el negocio porque es que todo lo imaginé? Hago esto, digo aquello, hago lo otro, y yo en mi mente monté una empresa. Entre mi ignorancia, nada. Y cuando vine a ver, todo se cayó. ¿Por qué? Todo lo creé con crayola y papel en mi mente. Hice un dibujo, mapa mental, y dije, así me va a salir bien. Fue el famoso pensamiento adolescente, muy famoso. A mí no me va a pasar. ¿Cuántos en su adolescencia pensaron, a mí no me va a pasar? Y le pasó. A mí no me va a pasar. Y nos pasó, a todos nos pasó. Pensábamos que no, pensábamos que éramos más astutos, teníamos más habilidad. Y nos pasó. Porque no sabemos calcular, no sabemos medir, no sabemos sacar un presupuesto, no sabemos el mañana, qué del mañana, qué va a pasar mañana. Usted sabe, usted no sabe, pero ¿sabe quién sabe? Cristo sabe.
Y ya te lo dijo a través de su palabra, qué va a hacer de mañana. Porque Él sabe si esta noche vienen por nuestra alma. Él sabe todo. Entonces, ¿qué voy a planificar yo del futuro? Si el que sabe es Él. Y el que tiene la capacidad de darme salvación es Él. Y por eso nos dice, hey, ¿quién? No usa la lógica. ¿Quién no se sienta y piensa primero? Analiza, reflexiona, regula, mide, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Sirve? ¿No sirve? Voy a construir un edificio, pero esas cabillas son muy delgadas, necesito una más gruesa. Si yo no cuido cada detalle, el edificio se me va a caer. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? ¿Será que aún estando en Cristo todavía nuestra vida se nos viene abajo? Cuando venimos a ver nos encontramos entre ruinas. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo te diezmo? ¿Por qué, Señor, si yo ofrendo? ¿Por qué, Señor, si yo no he faltado un domingo? ¿Por qué, Señor, si yo voy a todas las clases? Sino que dentro de tu planificación de todos los días falta el análisis y la puesta en práctica de la palabra de Dios conforme a su voluntad, para que cada decisión que tomes no sea a la ligera. Tenemos un referee, tenemos un manager, tenemos a alguien que está a nuestro lado y nos guía, quien nos ofrece los contratos, quien nos da dirección, si nos dice firma o no firma, tenemos a alguien. Usted es una persona importante. No voy a parar de decir mientras que esté vivo que usted es una persona importante y que vale, porque usted no se puede ver como la gente lo ve, no se puede ver como el oficio que tiene, porque entonces la gente sí sabe que tú lo que haces es barrer y entonces la gente te ve como el que barre. Pero en el espíritu, ¿quién eres? En el Señor, ¿quién eres? Por lo tanto, no puedes tomar decisiones apresuradas. Primero, porque tienes un contrato con tu manager, con tu marca. ¿Cuál es la marca? ¿Sabías que estás bajo una marca? Y estás contratado por una marca. Tú firmaste con una marca. Tu vida se basa en el nombre de Jesús. Tu marca es Jesús. Tu marca es lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es tu marca. No es Tommy, no es Prada, no es Chanel. Tú tienes la mejor marca. Y te patrocina la mejor marca. Tú eres importante. Y no me voy a cansar de decirlo hasta que lo entiendas. Pero no bajo la importancia que tú quieres tener, sino bajo la importancia que Cristo te da. Y hay gran diferencia. Por eso no hacemos nada por nuestro deseo. Hacemos conforme al contrato que firmamos con Cristo Jesús. Y nos puso al manager al lado. Nos puso al Espíritu Santo. No haga nada si no se rinde primero. No haga nada si primero no le pregunta. No se corte el cabello si primero no le pregunta al Espíritu Santo. Ríndase. 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 Hoy no le voy a predicar. Vamos a dar este mensaje para la semana que viene. Gracias, Señor. El Espíritu Santo está en este lugar. Se está moviendo de una manera muy maravillosa.
Porque Él le ama. Él quiere que usted sepa cuánto Él le ama. Y por eso quiere ayudarte a entender, a crecer, a desarrollarte, a que no te pierdas. Vamos a cuidar nuestros pensamientos, ¿les parece? No les voy a predicar, se los dejo para el domingo. Póngase sobre sus pies.